Hay silencios que pesan más que 1000 gritos y cuerpos que parecen estar hechos para volar, pero terminan rompiéndose antes de despegar. Ousmane Dembélé no nació para ser un símbolo, pero en su caída se convirtió en uno. A veces, el talento más brillante no es el que más goles marca, sino el que más duele cuando se rompe. Acompáñame a revivir la historia del futbolista que cayó 1000 veces y aún así se levantó para tocar el cielo. Esto es Devuélvanme a Dembélé. Todo comenzó como comienzan las historias trágicas, con una promesa. En 2017, cuando Neymar se marchó del Barcelona, no solo dejó un vacío en la banda izquierda, dejó una herida abierta, una humillación de 222 millones de euros firmada por el PSG. Y en el orgullo herido de una directiva desesperada nació una reacción. Y en esa búsqueda urgente por encontrar a otro Neymar, apareció un chico francés, joven, veloz, eléctrico, ambidiestro. Solo una temporada en Alemania, un puñado de partidos, pero suficiente para que el Barcelona apostara 135 millones de euros por él. Una cifra de locos, un grito de socorro. Su nombre, Ousmane Dembélé. Dortmund lo vendió como el Neymar francés y parecía que sí, que tal vez en ese cuerpo frágil había magia. En su único año en la Bundesliga, 10 goles, 20 asistencias, un total de 30 intervenciones de gol. Más importante que los números, el caos que generaba con cada toque. Tenía ambos pies como si fueran el dominante. Jugaba con desparpajo, como si no supiera que estaba siendo observado por todo el mundo. Y ahí fue donde todo se torció, porque a veces la fama llega antes que la madurez, y el precio de ser especial es que todos esperan que lo sea siempre. Apenas semanas después de su llegada, sufrió una lesión catastrófica, una ruptura de tendón del muslo que lo sacó por varios meses. Y esa fue solo la primera. Aductores, abductores, muslos, ingles. Su cuerpo se convirtió en su enemigo, una y otra vez. Cada intento de volver era un riesgo, cada sprint una moneda al aire. Barcelona había comprado una joya, pero el cristal estaba agrietado desde adentro y nadie lo vio a tiempo. En 6 temporadas, Dembélé promedió solo 21 partidos por liga al año, más de 100 encuentros perdidos por lesión. La mitad de sus apariciones fueron como suplente, la otra mitad una incógnita. A veces era brillante, un demonio por la banda, y otras veces parecía un fantasma. Pero el problema no eran solo sus músculos, era también su cabeza. Llegaba tarde a los entrenamientos, saltaba sesiones de recuperación, dormía mal y comía peor. Tenía talento, tenía físico cuando estaba sano, pero no tenía el foco. Y en un club como el Barcelona, donde llevar esa camiseta implica responsabilidad, compromiso y sangre, Dembélé parecía siempre en otro lugar. Pour un certain retard, alors pour sa défense, je suis sûr qu'il va dire je suis pas le seul. Mais voilà, c'est que ça soit dans un grand club comme Barcelone, en équipe de France ou ailleurs, évidemment, il doit être un peu plus attentif a ces choses-là qui font partie de... Pero no todo el dolor viene de la grada. A veces el verdadero vacío se siente en el vestuario. Dembélé no tenía amigos, pero tampoco tenía refugio. Era un idioma distinto, un ritmo distinto, una energía que nadie entendía ni intentó entender del todo. Mientras los demás hablaban de táctica, él hablaba con una sonrisa tímida, con el cuerpo encorvado de quien no quiere molestar. No fue mal compañero, pero tampoco fue parte del núcleo, ni líder ni protegido. Y eso, en un club como el Barcelona, significa estar solo, incluso rodeado. Y si hay algo que el fútbol no perdona es fallar cuando el mundo mira. En Champions, Dembélé tuvo la oportunidad de redimirse. Una noche, un disparo débil, sin alma, sin convicción. Falló. Y entonces volvió el murmullo. Volvía la mueca en la tribuna. Volvía el juicio. Días después, el Liverpool remontaría esa eliminatoria histórica. Y su fallo se volvió un símbolo. No solo de su fragilidad, sino de lo que le costó al club seguir creyendo. Barcelona había apostado todo. 135 millones por su ficha. 12 millones anuales de salario. Bonos, impuestos, derechos de imagen, tratamientos médicos. La inversión final ronda los 245 millones de euros. ¿Y qué obtuvo a cambio? 190 partidos en 6 años, menos de 7 goles por temporada, ninguna Champions, ningún Balón de Oro. Solo destellos, chispazos y una eterna espera. Pero el daño fue más allá de lo deportivo, fue estructural. El fichaje de Dembélé se convirtió en la puerta de entrada al caos financiero. Después llegarían Coutinho, Griezmann y Pjanic. Una ola de apuestas perdidas, una deuda que superó los 1.300 millones y un techo salarial que impidió incluso renovar a Messi. Y aún así, el Barcelona siguió apostando por él.
como si todavía creyeran que en algún rincón de su cuerpo maltrecho quedaba algo por rescatar. En 2022 renovó por un contrato a corto plazo, con cláusula de 50 millones. Pero solo la mitad iría al club, un último intento, un hilo delgado. Y entonces PSG apareció. Actuó rápido, pagó la cláusula y se lo llevó. 25 millones recuperados, un 10% del total invertido, una cicatriz más que una operación. Barcelona lo dejó ir entre dos sentimientos, alivio y amargura, porque justo cuando lo perdieron fue cuando el mundo lo empezó a ver diferente. ¿No? Que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad, apostábamos por él y ha sido decepcionante para mí a nivel personal, ¿no? Creo que el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante. Pero si París lo cambió, no fue solo por el fútbol, fue por todo lo que lo rodeaba. Por primera vez en años, Dembélé se sintió en casa. No como turista de su propio talento, sino como alguien acogido. El idioma, la ciudad, la familia cerca, su gente, su infancia que volvía sin pedir permiso. Y por encima de todo, la libertad. Luis Enrique lo acogió y no le pidió ser nadie más, ni imitar a Neymar, ni salvar a nadie. Solo le pidió ser el mismo, errático, único, feroz. Y en esa libertad, Dembélé floreció. Ya no se rompía en cada sprint, ya no dudaba, ya no pedía perdón por existir. Por fin fue el jugador que el mundo no supo esperar, el que se fue silbado y volvió como campeón de todo. La temporada 24-25 fue su consagración. 33 goles, 15 asistencias, 48 contribuciones en 49 partidos. Jugador del año en la League One, máximo goleador junto a Mason Greenwood, jugador del torneo en Champions, segundo máximo anotador europeo y sobre todo el hombre que llevó al PSG a levantar su primera Champions League. Dembélé, el mismo que fue silbado en el Camp Nou, ahora alzaba la copa más deseada de todos. Con cabeza alta, el cuerpo sano, con el alma al fin en paz. Y claro, para los culés eso no fue solo doloroso, fue humillante. ¿Por qué no lo hizo con ellos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué allá? Tal vez porque nunca fue cuestión de talento, sino de entorno, de salud, de paz interior. O tal vez porque el destino no estaba escrito en la azulgrana. Dembélé fue un fracaso en Barcelona, pero fue un fracaso compartido. Del club, del jugador, del sistema. Un cuento de lo que pudo ser y nunca fue. La gente se preocupa por a quién le voy a dar el Balón de Oro. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad, eso es liderar un equipo desde el liderazgo y... Ousmane Dembélé está a las puertas de ganar el Balón de Oro, y no por marketing, no por nombre, sino por méritos reales. Por una temporada que rozó lo imposible, por llevar al PSG hasta donde nunca antes había llegado, por convertirse por fin en ese jugador que el mundo esperaba y que solo él sabía que aún podía ser. Pero si lo gana o no, poco importa, porque hay algo que ningún trofeo puede otorgar: la capacidad de reinventarse cuando todos te dan por perdido, la valentía de seguir sonriendo desde tantas recaídas y la decisión de brillar sin pedir permiso. Y eso, gane o no el Balón de Oro, ya lo ha ganado él.